todos al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de naturaleza sobre la palabra de Dios. Hoy me encuentro en el espigón de la playa de Tansil, en Rianso. Hace un tiempo fabuloso, queda poco para que se ponga el sol y se está muy bien aquí y está lo que es el mar en calma. Desde este sitio tan cálido os quiero comentar un pasaje de la Escritura que el Señor me está mostrando en estos días. Estamos en Semana Santa, hay muchas procesiones, la gente está volcada, una gran parte de la población de España, pues con las procesiones, todo lo que se lleva a cabo con la tradición y rito católico, ¿no? Entonces el Señor traía un pasaje en Hechos capítulo 26, y lo voy a leer a partir del pasaje 16. Dice: el 15, esto es cuando el apóstol Pablo está ante el rey Agripa y su esposa Berenice, está también el gobernador Festo en Cesarea, le está relatando su conversión y les dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Preguntándole, ¿no? Aquí vemos. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto me aparecí a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, lo que Dios me está mostrando aquí, que cuando se le aparece de camino a Damasco el Señor Jesús al apóstol Pablo, es para dos propósitos. Aquí está relatando el apóstol Pablo su conversión. Es el capítulo 26. En el 22 también lo relata el apóstol Pablo después de ser preso, cuando fue a Jerusalén y le acompañaban varias personas, hermanos, que pensaban que estaban metiendo griegos, gente extranjera en el templo. Hubo un alboroto y entonces allí casi le matan, y vino el tribuno, lo sacó de allí, le llevó a la fortaleza, le sacan de la fortaleza, le habla al pueblo y ahí le habla en lengua hebrea y está contando su testimonio. Pero en el capítulo 9 de Hechos es Lucas, el autor del libro de Hechos y también del Evangelio según San Lucas, el que relata pues cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Entonces aquí en este pasaje que él habla con el rey Agripa, ante él está dando testimonio de su fe. Es curioso que está el propósito que le dice Jesús, indica un propósito. Levántate, dice, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Él siempre está dando testimonio de las cosas que ha visto y que Dios le ha hablado. Vemos en el capítulo, aquí estamos en el 26, en el 23, como estando preso, ahí después de la revuelta de Jerusalén, se le apareció el Señor Jesús en la celda. Y vemos también como el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, verso 12, dice que el Evangelio no recibió de hombres, sino de Jesucristo. También en 2 Corintios 12, del pasaje 1 al 3, él está hablando de que subió al tercer cielo, estuvo en el paraíso, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que allí oyó palabras inefables que son difíciles de explicar. Él tiene esas experiencias y en su vida siempre está dando testimonio de lo que ha visto del Señor en las cartas. Y después vemos que también el otro propósito es que le libra de los judíos y los gentiles y les envía aquí está este propósito, le dice que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, para que abra sus ojos, ¿no? Y está hablando de los ojos espirituales, como el siervo del profeta, que él oró para que Dios abriera sus ojos y pudiera ver cómo en la montaña donde estaban ellos, rodeados por los ejércitos asirios, estaban llenos de carros de fuego del Señor, ¿no? Hay ángeles, había ahí todo un ejército de huestes espirituales para defenderles. Para que abra sus ojos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está en
Juan 8:12. Después en Juan 12:46 dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. También dijo de los cristianos que somos la luz del mundo. Entonces nosotros somos el instrumento, la herramienta que Dios tiene a través del Evangelio de Jesús, que es poder de salvación para abrir los ojos de aquellos que están en tinieblas. Cuando una persona oye el mensaje del Evangelio, se arrepiente, pide perdón a Dios y recibe a Jesús en su corazón, entonces se convierte al Señor y le acontece lo que el apóstol Pablo escribe en la segunda carta de Corintios 3:16. Lo voy a buscar aquí, tengo que ir rápido que se está ahora haciendo de noche. En el 3:16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y este nacimiento es a través del obrar del Espíritu Santo, oír la palabra de Dios, el agua y el viento, el Espíritu, el obrar convenciendo de pecado, justicia y juicio, como Jesús explicó en Juan 16, la última noche que estuvo con sus discípulos. En la vida de las personas es el que convence, es el que da el nacimiento. Sin el Espíritu Santo no podemos nacer espiritualmente. Por eso Jesús dijo que todo pecado sería perdonado, pero todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado en esta vida ni en la venidera, porque si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, es el que me convence de pecado, nunca me va a convencer de justicia y de juicio, y el que produce el nuevo nacimiento. Entonces aquí dice: para que abras sus ojos. En la Biblia vemos que el apóstol Pablo escribe a los Corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz. También en 2 de Corintios, en el capítulo 4:4, habla de Satanás, antes dice en el 3 el apóstol Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento. Entonces este mundo, si no tiene a Cristo, está en oscuridad. Jesús dijo que un ciego no puede y a otro ciego que los dos caen al hoyo. Entonces hay muchas cosas que se hacen porque la gente está cegada. A mí me pasaba con las tradiciones, con las cosas que no son de Dios. Por eso vemos como la gente le habla a un palo, le canta a una imagen de talla, se arrodilla, que es diferente en cualquier lugar. No oyen, no hablan. Dice el Salmo 97:7: avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Tenemos el Salmo 115, hay muchos pasajes en toda la Biblia. No tenemos que arrodillarnos, ni rendir culto, ni hablar, ni adorar a las imágenes, porque no representan a Dios. Ahora me viene un pasaje de la Escritura que está en Hechos 17, cuando el apóstol Pablo estaba en Grecia, y él dice, Hechos 17, dice aquí, el 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio, y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y dice: pues siendo el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto está del capítulo 17, del 22 al 31. Entonces aquí vemos, ¿no?, como el apóstol Pablo muestra que no es escultura de piedra, de oro, de imagen.
Dios es espíritu, como le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:21, y busca que los adoradores, verdaderos adoradores, le adoren en espíritu, y no importa si en Jerusalén, donde yo estoy, en casa, en la habitación, en la calle, en el campo, en la azotea, ahí podemos encontrar a Dios cuando nos dirigimos a Él. Entonces, esa misión que recibió el apóstol Pablo de ser testigo, que es lo mismo que Jesús dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, verso 8, que dijo que cuando recibáis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Ese es el propósito de Dios, ¿no? De ser testigos de las cosas que hace en nuestra vida, donde estemos, pero también hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Jesús le dijo, lo vemos cuando se apareció a sus discípulos en Juan 16:15, id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, también dice, ¿no?, el que no creyere será condenado, ¿no? Entonces, tenemos esa misión los cristianos, abrir los ojos de la gente que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo en su corazón, para que puedan ver el reino de Dios, para que se rompan las ataduras del diablo, para que sean librados del lazo del diablo que les tiene en la idolatría, en la ignorancia, en el engaño, en la mentira, porque ahí, como vemos en la Escritura, todas las personas que van ante las imágenes, que hacen esas cosas, están ofreciendo sus sacrificios al diablo. Entonces, como cristianos, tenemos esa misión, ser testigos y abrir los ojos de la gente, con un propósito, para que por la fe que es en Jesús reciban perdón de los pecados y herencia entre los santificados. En Hechos 4:12 dice la palabra del Señor que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo, el que cuando le abrimos nuestro corazón a través de nuestra fe y le recibimos como Señor y Salvador, antes nos hemos arrepentido y pedido perdón de corazón, pues es cuando hace esta obra. El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la salvación viene a través de una confesión, de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, no dejemos nunca de tener en nuestra vida los cristianos esta misión de ser testigos de Jesucristo, lo que ha hecho en nuestras vidas, y de anunciar el Evangelio a otras personas para que Dios abra sus ojos espirituales, se conviertan, desaparezca el velo y acontezca lo que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, que está en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocer la verdad, la palabra de Dios, va a hacer que seamos libres en el Señor. El Espíritu Santo trae esa libertad a través del conocimiento y la lectura de la palabra de Dios en nuestra vida. Es la que nos limpia y nos muestra el propósito de Dios para nuestro ser. Deseo terminar con un pasaje de la Escritura donde el apóstol Juan escribe en su primera carta que siempre llama mi atención y está escribiendo a la iglesia. En el capítulo 2, verso 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces es muy importante estar en luz, amar a los hermanos, no dar lugar al diablo, no dejar que el diablo en nuestra vida nos ciegue. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, airaos pero no pequéis, y sigue diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto está en Efesios 4:27, dice, ni deis lugar al diablo. Entonces, en el corazón de un cristiano, cuando hay espacios de aborrecer, de odio, de todo, eso nos está cegando y la luz de Cristo en nuestra vida no está fluyendo como debería. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y si hacemos lo que dice el apóstol Juan, de amar al hermano, estamos en luz, pero si aborrecemos, estamos en tinieblas. Y Dios quiere que nuestra vida sea una vida de amar a los hermanos, de bendecir, de luz, de comunión, y de estar para ser de ayuda y bendición para otros. Como dice el Salmo 133, cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos, habitar en armonía. Y después dice en el 6, porque allí Jehová envía bendición, ¿no? Entonces no dejemos en nuestra vida que haya espacios de tinieblas.
Que el Señor os bendiga y hasta otro momento con vosotros en otra reflexión en el canal de Marcos Sancio.